vamos a entender lo que nos quiere decir el camarada Andrés Manuel. Bueno, entonces la exposición está dividida en esas dos lógicas. El Estado mexicano, como una primera premisa que está en franco deterioro, y al interior de esta mostramos 5 elementos, los elementos de definición de Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Cuáles son las formas de gobierno dentro del Estado? La definición de Constitución y la clasificación de las constituciones, así como algunos elementos generalizados de lo que ya todos vivimos, el deterioro de nuestra soberanía, de nuestra patria. Y finalmente, entonces, en esta perspectiva de entender estos conceptos o estos elementos, ¿cuáles son los retos de la izquierda frente a los mitos? Bueno, no sé si se alcanza a ver. Sí. Ok. Bueno, tenemos entonces que el Estado mexicano, el Estado como tal, tiene componentes. La palabra Estado implica varias cosas, es un conjunto de temas, no es propiamente o solamente el gobierno, que eso es lo que en general entendemos cuando nos dicen Estado. Cuando nos dicen Estado estamos pensando que es solo el gobierno. Entonces, uno de los elementos o componentes del Estado es precisamente el territorio. El territorio es el elemento físico del Estado. Pero todos podemos como tener precisión y claridad de que necesitamos un espacio físico donde tengamos un territorio. Ese es el elemento físico del Estado y es necesario propiamente para su existencia. El territorio dentro del Estado tiene dos funciones, una función negativa y una función positiva. La función negativa es que no permite que el poder del Estado salga de ese mismo territorio, pero al mismo tiempo no deja que otros poderes de otros estados entren al propio. Y la función positiva es que es el asiento físico de la población y es la fuente de riqueza. Yo exploto mis minas, yo exploto mi petróleo, yo exploto lo que es perteneciente a nuestro territorio. Y si se fijan y vamos analizando por conceptos, vamos a ir encontrando detalles cotidianos de cómo vienen violando o se vienen fragmentando o deteriorando nuestro Estado. En nuestro territorio, en México, bueno, pues ya empresas extranjeras explotan nuestros recursos. En nuestro país desaparecen islas como una isla que está en el Golfo de México y que prácticamente en la etapa de Cedillo se le cedió a los Estados Unidos y prácticamente no hay noticias de eso. Quien se atrevió a denunciar ese tema fue un senador que hoy está muerto. Entonces, también en el territorio, que es uno de los elementos del Estado, hay franca violación ya del Estado mexicano. El segundo gran elemento del Estado es la población. Territorio, población. Y población es el elemento natural del Estado. Esto quiere decir el número de habitantes sin distinción. No importa su preferencia sexual, no importa su tipo de color, su raza. La población es el segundo gran elemento del Estado. Entonces, ojo, porque cuando nos dicen que el Estado está fallando, también se refieren a nosotros, como ciudadanos, como población que somos. Y aquí vale la pena hacer una distinción o ubicar. Pueblo es la parte de la población que tiene derechos civiles y políticos. La gente que está en la cárcel no tiene derechos civiles y políticos. Los pierde momentáneamente porque está pagando una pena. Bueno, pues el pueblo es esa parte de la población. Y cuando nos dicen la nacionalidad, ese término, la nacionalidad, es el vínculo jurídico del pueblo con el Estado. ¿De dónde somos? ¿De qué nacionalidad somos? ¿De qué Estado como población somos? Bueno, hay 4 funciones sustanciales de la población en el Estado. Hay una función de sujeto, la población realiza las funciones. La población es sujeto. El señor es trabajador, es servidor público, es parte sujeta del Estado. La función del objeto, que es la causa o la finalidad como tal, la función de financiamiento del Estado, todos pagamos impuestos, entonces todos hacemos que el Estado viva económicamente, que funcione. Y la función de defensa del Estado. Si hay una guerra, ¿qué dicen? Que tenemos que ir a agarrar las armas y defender nuestro país. Hay 4 funciones básicas entonces de la población en la formación del Estado. Es bien importante que nosotros tengamos claridad. Un tercer elemento es precisamente el gobierno, el poder público o la autoridad. Ahí sí está, pero es un elemento, si se dan cuenta. Entonces, cuando decimos Estado, no nada más nos referimos al gobierno, también nos referimos a nosotros, a nuestro territorio. Bueno, y el gobierno tiene, cuando hablamos, es el elemento formal del Estado. Él le da forma, le da la organización precisa. En el gobierno, el poder
administrar. Esas son las funciones del gobernante, de la autoridad. Gobernar a las personas, y tiene que hacerlo con códigos, con leyes, con la Constitución. Y eso lo hace entonces no de manera arbitraria, porque entonces no van a tener efecto y la gente no le va a hacer caso y no van a cobrar entonces ese poder de gobernar. Y administra las cosas, los bienes materiales, y en ese contexto también se desarrolla a partir de normas jurídicas. Esas son parte fundamental de las funciones internas del gobierno. Las funciones externas, pues es velar precisamente por los intereses del Estado-Nación, ¿en función de qué? De otros estados, con relaciones exteriores, con pactos, con acuerdos, con convenios. Esa es la función externa del Estado. Otro elemento sustancial, la soberanía. Este es el cuarto elemento sustancial cuando decimos Estado. Pero hay una definición histórica y hay una definición que se ha ido pues transformando, y reconocemos en la soberanía el siguiente concepto. La soberanía es el poder supremo, absoluto, indivisible, inalienable e imprescriptible que tiene el pueblo para elegir la organización estatal, es decir, el tipo de Estado o la forma de gobierno y al gobernante que mejor le parezca. Es decir, la soberanía es el elemento sin el cual el Estado no lo sería, no sería Estado. Ese es el ejercicio que Andrés Manuel mucho nos invita a decir cuando dice que el pueblo es el único que puede salvar al pueblo. Él nos está invitando con ese elemento a ejercer la soberanía. ¿Por qué? Porque radica en nosotros, reside en el pueblo. Es entonces la soberanía el cuarto elemento del Estado. La soberanía tiene como dos caras. A nivel exterior se manifiesta como la independencia de un Estado libre, soberano, por eso se dice, y al interior como un poder supremo dentro del Estado. Y ese poder supremo no permite la existencia de una fuerza igual a la suya o superior. La soberanía es la máxima, el máximo espacio de poder. Y en esa condición, ¿en dónde y quién detenta, quién ejerce y quién ostenta la soberanía? Esos son tres elementos bien importantes. ¿Quién detenta la soberanía? El pueblo. Ese es un tema muy importante para que ustedes lo tengan como de manera muy precisa. Y nuestra Constitución dice que es el pueblo, el artículo 39. La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. ¿Quién ejerce la soberanía? El pueblo la ejerce por medio de los poderes de la Unión. Ejercemos esa soberanía con el presidente, con los diputados federales, con los senadores, con los tribunales, con los magistrados, con el Ministerio Público. Toda esa estructura de gobierno es la que, a través de la cual ejercemos la soberanía, no directamente nosotros, sino a través de esa estructura de gobierno. ¿Quién ostenta la soberanía? ¿Qué es ostentar? ¿Quién presume tener la soberanía? En nuestro caso, el Estado. El Estado, es decir, el conjunto de elementos forman parte de la soberanía. Son los que ostentamos, los que tenemos la soberanía. Entonces, ese conjunto es el que se expresa como tal en el ejercicio de la soberanía. Y un último elemento es en sí mismo la finalidad. ¿Y para qué queremos un Estado? ¿Para qué queremos el Estado? Bueno, el fin que persigue el Estado se llama como el bien público temporal. Hay otros conceptos que se llaman el bien común, pero el bien común lo ejerce una organización civil, una organización altruista, filantrópica, pero el bien común temporal, el bien público temporal, perdón, ese lo ejerce el Estado. Esa es la forma conceptual de diferenciar la finalidad del Estado, y que solamente él hace y desarrolla esta finalidad, el bien público temporal. En esa condición consiste en todo lo que el gobierno debe hacer para que sus ciudadanos vivan y vivan mejor cada vez. Ese es parte de la finalidad. ¿Cuáles elementos constituyen el bien público temporal? Hay una forma de observar el bien público, y precisamente es a partir de las necesidades. La necesidad de orden, que estemos organizados, y la organización al mismo tiempo refleja orden, paz, tranquilidad, mecanismos de trabajo. La necesidad de coordinación. Todas nuestras actividades que tienden hacia un desarrollo económico, político o social requieren de coordinación.
Si no hay coordinación, podríamos entrar a un proceso de relativo caos, ¿no? Cada quien no podríamos potenciar lo que somos en las diferentes formas de expresión política, económica o social. La necesidad de ayuda. Esto quiere decir que cuando nosotros realizamos alguna actividad, el Estado pueda proporcionarnos la ayuda a la hora de desarrollar la actividad. ¿Cuál actividad? La del bien público temporal, no cualquier actividad, sino todo relacionado en función del bien público temporal. La necesidad de aliento, incentivos. El señor está haciendo una empresa de transporte público que va a permitir que la comunidad de Chimalapa pueda llegar al centro de los Tuxtlas, por dar una idea. Y esa empresa que es llevada a cabo por el señor necesita un aliento. Vamos a quitarle algún tipo de impuesto o vamos a incentivarle y a darle una posibilidad de ayuda. Y la necesidad de suplencia. Cuando no le salga bien, entonces el Estado interviene de manera directa y completa y dice: yo voy a hacer la función. Esos son parte de los elementos constitutivos del bien público temporal, que dimensiona cuál es la finalidad del Estado. De tal suerte que podemos llegar a una definición muy precisa. Esta es de las definiciones, digamos, actuales o modernas de lo que significa el Estado en términos teóricos. El Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde. Ya estamos hablando nuevamente del territorio. Estructurada y regida por un orden jurídico que es creado, definido y aplicado por un poder soberano para obtener el bien público temporal, formando una institución con personalidad jurídica internacional. Entonces, esta definición, a grosso modo, es lo que significa el Estado. Entonces, cuando nos hablan de Estado, cuando hablamos de Estado fallido o que el Estado está en franco deterioro, nos estamos refiriendo a todos esos componentes y no solamente al gobierno. ¿Qué pasa con la población en toda esta condición? ¿Qué pasa con el territorio? ¿Qué pasa con el bien público temporal? ¿Qué pasa con nuestra soberanía? Es pues la definición de Estado. Ahora bien, ¿cuáles son las formas de gobierno que hay en el mundo, incluyendo la de nuestro país, y que precisamente forman parte de uno de los elementos del Estado? En todo el mundo, hoy en día hay dos formas de gobierno generalizadas: la monarquía y la república. Vamos a ver qué significa cada una de ellas y cómo se realiza. En la monarquía, una sola persona ostenta la soberanía, por eso le dicen el soberano, el gran soberano. Una sola persona se convierte en el jefe de Estado y en el jefe de gobierno. Es el rey, la reina. Eso es, en términos absolutos, la monarquía. Ahora bien, hay monarquías hereditarias, en donde se muere el rey y entonces el hijo Carlos IV va a asumir ahora el reinado. Esa es una monarquía hereditaria. Pero también hay monarquías selectivas, prácticamente muy pocas. Por ejemplo, el Vaticano. El Vaticano, ¿quién elige al Papa? Un conjunto de hombres que son los... ¿cómo se llaman ellos? Que tenemos en la iglesia. Los cardenales. Bueno, este grupo de gente se reúne y es cuando ya ellos deciden y definen quién va a ser el Papa. Esa es una forma de monarquía electiva. Y decimos que el Vaticano es un Estado porque tiene territorio, porque tiene también un monarca, porque tiene, aunque sea una población mínima que habita ahí, tiene sus reglas. El Vaticano como tal es un Estado de los más pequeños, es el Estado hecho más pequeño que hay. Entonces es un ejemplo de la monarquía electiva. Y cuando el monarca controla prácticamente todas las funciones del gobierno, él pone a los ministros nada más le rinden cuentas a él, los quita cuando quiere. Hablamos de una monarquía absoluta. Eso es una monarquía absoluta.
la monarquía es el rey y el jefe de gobierno son el mismo. Esa es como la condición básica de las repúblicas. Y además los elige el pueblo, no es por asignación divina o hereditaria. Hay repúblicas hereditarias, sí las hay. En Haití hubo una república hereditaria, el presidente le heredó la presidencia a su hijo en 1930 y tantos. Bueno, pero es una forma de que existiera la república. Y esta república electiva directa quiere decir que la población participe en la vida pública, en todo, en la definición, en el armado de las leyes, en el gobierno. Hay muy pocas repúblicas electivas directas. Suiza es una de ellas. Suiza, su población, una gran parte de la población participa en la vida administrativa. Hace leyes, hacen foros, asambleas, varias de la gente de la población está dedicada a los servicios públicos. Hay muy pocas repúblicas que tienen una condición directa de participación. Ahora también hay repúblicas electivas indirectas, en donde el pueblo dice, no, nosotros no somos muchos y no podemos todos estar haciendo gobierno, ¿a quién vamos a gobernar? Entonces hacen una república electiva indirecta y entonces se nombran representantes. México es una república electiva indirecta, pero hay ahora también dos formas de ser república directa: presidencial y parlamentaria. Nosotros vivimos en una república presidencial. Eso es. ¿Cuál es la diferencia? El presidente es lo que vivimos en México. En la república presidencial, el presidente nombra al gabinete, el gabinete le rinde cuentas en términos reales al presidente. Van a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, pero no pasa nada, no los quitan. El único encargado de quitar o poner a los secretarios es el presidente. Por eso es una república electiva directa presidencial. ¿Qué pasa en una república parlamentaria? Prácticamente lo contrario. El presidente se vuelve una figura que ordena en términos de seguridad nacional y en términos de relaciones exteriores. Esas dos tareas se le quedan al presidente. El resto de la función de gobierno se queda en el Parlamento. Y habría un primer ministro. Ese primer ministro sería el jefe de gobierno. El jefe del Estado sería el presidente. Pero el jefe de gobierno, el que hace gobierno, es el jefe precisamente de gobierno. Él es. Y nombra, por supuesto, a los ministros de salud, de educación, pero de él la posibilidad de que se les destituya, porque le rinden cuentas a la Cámara de Diputados. Y si no lo están haciendo bien, con permiso, se le destituye. Esos son beneficios o elementos muy positivos de lo que significa el Parlamento. Mal empleado en México porque nuestros diputados o senadores dicen que son parlamentarios. No es cierto, son diputados o senadores. El Parlamento tiene esa condición básica. La representación del pueblo es la que hace el gobierno, no en sí mismo el presidente. Entonces, así son las formas de gobierno que tenemos en todo el mundo. En todo el mundo los países caen en alguna de estas combinaciones. O son monarquías constitucionales parlamentarias, o son repúblicas presidencialistas, o son repúblicas parlamentarias. Bien, esa es entonces las formas de gobierno. Y es importante porque nuevamente nos invita Andrés Manuel en esta perspectiva a hacer gobierno. ¿Qué clase de gobierno queremos? Ya vivimos el presidencialista, lo seguimos viviendo y no ha funcionado. Entonces es necesario que se entre un debate. Ahora bien, ¿qué es una constitución? Una constitución es el resultado de una serie de decisiones fundamentales que emanan de un poder constituyente, las cuales se establecen por la voluntad de dicho poder y no por la razón. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que los grupos que ganan las elecciones o en un momento dado una revolución son los que imponen la Constitución y no necesariamente tiene que ver con la razón del pueblo, sino con la razón y el interés de ese grupo de poder. Una Constitución es materializar ese triunfo y hacerlo un documento que permita construir un Estado. Esa es la Constitución. Por eso debemos preguntarnos nosotros en esta perspectiva de regeneración, ¿qué clase de Constitución queremos? ¿Cómo queremos tener nuestro país?
y nuestro Estado. ¿Cómo se clasifican las constituciones? Por su forma jurídica. Por su forma jurídica hay dos formas, codificadas y no codificadas. ¿Qué quiere decir esto? Codificadas quiere decir que están en un solo documento, como nuestra Constitución. Y no codificadas quiere decir que están en varios documentos, no en uno solo. ¿Dónde sucede eso? En Inglaterra. En Inglaterra hay, digamos, un documento sustancial que rige a los tribunales de justicia. Y eso es parte de su documento no codificado que integra su Constitución. Esa es una forma de clasificar las constituciones por su forma jurídica, que estén en un solo documento o que estén en varios documentos. Por su origen, otorgadas, pactadas, ratificadas e impuestas. Otorgadas quiere decir prácticamente que el rey le da una constitución al pueblo. Pactadas, que los diferentes grupos de poder arman el documento. Esa es una constitución pactada. Ratificadas, los grupos de poder la arman, pero el pueblo la ratifica. Y si no, va para atrás. Esa es una constitución democrática. Impuestas, ni te aviso, ahí te va. Así está otra forma de clasificación por su origen. Por su reformabilidad, flexibles y rígidas. Hay constituciones que se pueden cambiar muy rápidamente y que los diputados estamos de acuerdo, si sale, ya se cambia el artículo. Y hay otras que son muy rígidas. La mexicana es una constitución rígida por su reformabilidad. Tienen que ponerse de acuerdo los senadores, luego también los diputados, luego tienen que aprobarlo al menos 16 de los congresos locales y luego regresar. Eso es muy complicado. Transformar la Constitución de México es un problema, es un proceso muy engorroso y si se da, si no, se acabó. Esa es una forma de clasificar por su reformabilidad. Y hay una cuarta clasificación que le llaman la clasificación moderna, que es nominal, semántica y normativa. Nominal quiere decir que solamente se queda en el papel. Nadie la aplica, nadie la obedece. Es nominal. Semántica quiere decir que quien gobierna la utiliza solamente a su favor y lo que le es beneficioso y no lo que le puede ayudar a los
es consultado. Las estructuras judiciales han generado la corrupción que ha vuelto difícil, lenta y arbitraria la justicia. Las sociedades actuales han creado más derechos y conceptos de libertad más amplios. Las entidades y municipios reclaman mayores participaciones y facultades. Los procesos electorales han dejado lagunas y errores muy graves. Un bajo nivel económico del pueblo. Muy pocos fenómenos han ocasionado una ola de violencia y seguridad como la que vivimos. Se han generado múltiples reformas a lo que tiene que ver con los trabajadores, reformas aisladas también y que han hecho del Distrito Federal un remedo de entidad federativa. Se sufre una gran crisis de educación nacional. En muchos espacios el gobierno ha sido sustituido por los narcotraficantes. Y podríamos hacer una lista de lo que cada quien ha vivido o ve o ha reflexionado. Bueno, con esto prácticamente estaría terminando. ¿Cuáles son los retos? Tener presente entonces qué es el Estado, qué es un gobierno, cómo son los gobiernos, qué es una constitución, cómo se clasifican las constituciones. ¿Cuál sería el reto de todos nosotros como movimientos de izquierda? Debemos partir de lo que el propio Andrés Manuel nos dice, por eso lo reitero. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Es la invitación más franca a ejercer la soberanía. Ejerzamos la soberanía porque radica en nosotros, en todos nosotros como pueblo. Entonces nuestro objetivo debe ser construir a partir de un Congreso Constituyente que se elige en las elecciones del año 2012. El Congreso Constituyente, su función es hacer la Constitución. En el momento en que terminó de hacer la Constitución y fue aprobada y ratificada, desaparece el Congreso y se llama a elecciones para que haya un Congreso electivo funcional que ya trabaje en función de esa Constitución. Armar un movimiento alrededor de este fenómeno. En las próximas elecciones del 2012 conviertan al Congreso de la Unión, senadores y diputados, en Congreso Constituyente. Eso sería un paso muy importante para los movimientos de izquierda en el país, porque entonces daríamos el paso para que se generara otra constitución. Esa es la función de un Congreso Constituyente. Bueno, pues a partir de ese Congreso Constituyente se construya una república parlamentaria, que haya más democracia. Esa república parlamentaria permitiría eso. Un nuevo modelo de democracia participativa y una nueva constitución que sea ratificada y normativa. Este es, en síntesis, el objetivo que nosotros vemos que es el reto real de las fuerzas de izquierda. ¿Cómo lo podemos hacer? Desarrollando una gran convención nacional de las izquierdas. No le pongo tiempo, puede ser este año, puede ser el próximo, puede ser en el 2013. Integrar un plan nacional de reorganización de la República. En gran medida, el programa de Andrés Manuel ya trae algunas iniciativas alrededor de reformar y democratizar las estructuras partidistas. Los partidos, el PRD, el PT y Convergencia deben transformarse, si no, no están ayudando. Por eso no me refiero estrictamente a las izquierdas partidistas. La izquierda está más allá de los partidos. Pero lo que corresponde a las izquierdas partidistas ya deben transformarse o no van a estar representando los intereses de la gente. Desarrollar instrumentos y mecanismos homogéneos de información social. Necesitamos informarle a la gente. Integrar centros y círculos de estudio como el que es este de ustedes, para la socialización y sensibilización política con un programa general y común de desarrollo. Si esto lo estuviéramos haciendo en cada sección electoral, estaríamos en otro lado. Entonces, en suma, el objetivo es ese: impulsar que el próximo Congreso de la Unión se vuelva un Congreso Constituyente, que busquemos construir una república parlamentaria, sería más democrática, un nuevo modelo de democracia participativa y una constitución ratificada normativa, de acuerdo a las definiciones que he dicho. Y entonces estaríamos dando un paso más para que el servidor público funcionario que llegue, incluido Andrés Manuel, le rinda cuentas a la gente y la gente participe de una forma más fuerte. Bueno, finalmente el militante de izquierda debe prepararse para informar, provocar y organizar. Esa es una táctica de los consejeros, incluso comunistas, de